Nuestro Señor está en su trono, trono de dolor, pero también trono de misericordia y trono de gloria, que es la cruz. Por eso la cruz preside todos nuestros actos, preside todas nuestras oraciones, preside todos los altares de la tierra, porque es de esa cruz que derivó y nos cubrió Dios nuestro Señor con su perdón y su misericordia. Y en ese trono de gloria y de dolor, nuestro Señor, desde ese trono de gloria y de dolor, nuestro Señor profirió 7 palabras bellísimas, llenas de amor, llenas de perdón, llenas de enseñanza. Y son esas 7 palabras que nosotros vamos a meditar el día de hoy, el Viernes Santo. Y comencemos por la primera de las 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente los soldados que estaban ahí no sabían lo que estaban haciendo, habían sido enviados por otros. Ellos realmente no sabían lo que estaban haciendo. Pero meditemos sobre el perdón. El perdón de nuestro Señor desde lo alto de la cruz y en el auge del abandono y del dolor tiene un significado bellísimo, profundísimo. Porque el perdón es una de las mayores, tal vez la mayor manifestación de la grandeza, de la dadivosidad, del deseo de dar abundante, sin límites. El desvelo de Dios por sus criaturas, por sus hijos, eso es lo que demuestra el perdón. Para nosotros comprender el porqué de ese perdón de Dios, debemos comprender que nosotros somos criaturas de Él. Él es el autor de todo lo que existe, es el autor nuestro también, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de toda la creación. Y todo autor ama la obra que sale de sus manos, pues ella es, en cierta manera, una manifestación de su ser, de su ingenio, de su deseo. Imaginemos un artista que ha concebido una obra maravillosa, la logra plasmar, ya sea en un cuadro, ya sea en una escultura, en una obra de arte. Él ama aquello que salió de sus propias manos. Y sobre todo cuando él ve que la obra que salió de sus manos refleja enteramente lo que él tenía en su corazón, que tenía en su mente, y por eso la ama. Y la ama como una proyección de sí mismo, la ama como una proyección de su deseo, la ama como proyección de aquello que él admiró un paisaje, admiró un personaje y logró plasmarla, y ahí eso realmente interpreta lo que yo quise, y ahí está. Y porque él la ama, la cuida. Y si en algún momento esa obra de arte que salió de sus manos tiene un defecto, por ejemplo, un cuadro sobre el que ha caído una gota de agua y comienza a dañar, él va solícito a reparar. ¿Por qué? Porque es la obra que salió de sus manos y es la obra que él ama. Y así somos nosotros. ¿Por qué es que Él tiene ese deseo profundo de perdón? Porque Él tiene ese deseo profundo de restaurar aquella obra que salió de sus manos y que Él amó. Y no es que Él amó una vez que nosotros salimos de sus manos. Nosotros salimos de sus manos porque Él nos crió. Y Él nos crió porque nos amó primero. No es que nos amó después de crearnos, Él nos amó antes de crearnos y nos creó porque Él nos amó, y en su mente divina nos amó desde toda la eternidad. En Dios todo es acto puro, no hay un antes ni un después. Todo lo que existe en la mente de Dios existió desde toda la eternidad. Y nosotros estuvimos en la mente de Dios desde toda la eternidad. Y en la mente de Él nos amó a cada uno de nosotros como somos. Y si así como nos amó, salimos de sus manos, y cada uno de nosotros es esa obra de Dios, y ese es el desvelo para que esa obra no se manche, que esa obra, una vez manchada por causa del pecado, se restaure. ¿Por qué? Porque Él ama.
Y por eso no es apenas un perdón, no es apenas un perdón. El perdón trae consigo la restauración. Trae consigo la restauración de esa obra que Él ama y quiere perfecta. Pero si bien una estatua o una obra es inerte, nosotros no somos inertes, tenemos nuestras debilidades, y eso es más o menos como una obra de arte, como una escultura que tomase vida y comenzase ella a querer ser un poquitico diferente de aquello que el artista quiso de él, de esa obra. Y así somos nosotros cuando usamos nuestra libertad, nuestro deseo para desviarnos de los caminos de Dios y deformamos en nosotros la imagen que Dios quiso que nosotros reflejásemos, que era la imagen de Él. Por tanto, el perdonar, ¿qué es lo que es? El perdonar es una restauración. El perdonar es un volver a comenzar. El perdonar es dar una nueva oportunidad. El perdonar es un acto de esperanza para que esa obra que Él creó no vuelva a mancharse y no vuelva a destruirse. Él dijo, no saben lo que hacen. Eran los tales soldados romanos que levantaban la cruz. Pero nosotros muchas veces sí sabemos lo que hacemos. Pero encima de ese saber lo que hacemos y nos apartamos del camino de Dios, Él va detrás nuestro para perdonarnos. Pero recordemos, para obtener ese perdón completo, profundo, restaurador, que escuchemos dentro de nuestras almas esa palabra dulce y llena de esperanza: hijo mío, estás perdonado, vuelve a comenzar. Es necesario de nuestra parte un arrepentimiento humilde, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento con el propósito de evitar de ahora en adelante todas las ocasiones que nos puedan hacer pecar y por tanto deformar esa imagen maravillosa que salió de las manos de Dios. Sepamos perdonar a los demás. Seamos nosotros delante de los demás la imagen de Jesús que escucha, que comprende, que perdona, que extiende la mano, que sabe decir al otro: no te desanimes, volvamos a comenzar y estaré al lado tuyo para acompañarte en el camino de vuelta hacia Jesús nuestro Señor. Perdonémonos a nosotros mismos, comprendiendo que cuando Él nos perdonó, perdonado estamos. Entonces, en esta primera palabra de nuestro Señor está envuelta todas estas consideraciones y tantas otras. Pidamos a Dios nuestro Señor perdón, sepamos perdonar a los demás y vivamos nuestra vida de cristianos llenos de arrepentimiento, pero sobre todo llenos de confianza, mirando para adelante una vez que sabemos que fuimos perdonados por Jesús. Segunda palabra. Jesús está en la cruz rodeado de dos ladrones. Por tanto, a un lado y otro de Él, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el pecado. En la primera palabra meditamos sobre el perdón de Jesús. En esta segunda palabra es como la continuación de la primera. Es la consecuencia del perdón, que es el paraíso, la promesa, la reconciliación con Dios, que trae como consecuencia la felicidad eterna. Y tenemos dos tipos de pecadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno reconoce su culpa, también proclama la inocencia del crucificado que tiene a su lado, y le dice al otro ladrón que le insulta: si tú eres verdaderamente hijo de Dios, sálvanos, como salvaste a tantos otros. No está arrepentido de su pecado. En cambio, el buen ladrón San Dimas le dice al otro ladrón: nosotros merecemos, palabra más, palabras menos, le dice esto: nosotros merecemos lo que
nos está sucediendo porque somos ladrones. Él, sin embargo, es inocente y Él no lo merece. Son dos actitudes tan bonitas, tan bellas. Una es el reconocimiento, otro de su pecado. Otro es el reconocimiento y la proclamación delante de todos los que estaban insultando a Jesús debajo de la cruz, el reconocimiento de su inocencia, el reconocimiento, en pocas palabras, de su divinidad. Tal vez San Dimas, pues así se llamaba ese ladrón, había visto ya a Jesús, tal vez lo había escuchado, tal vez había escuchado las maravillas que se decían de él, y en ese momento providencial, en el momento que él va a expiar y va a morir en pecado, tiene aquel que es el Salvador del mundo, lo tiene a su izquierda. Sea como fuese, ante esa actitud de reconocimiento de sus pecados y la proclamación de la inocencia de Jesús, Jesús en ese momento comunica al corazón de él una chispa, una llama ¿de qué? Una llama de fe. Pues es por esa llama de fe, esa chispa de fe, esa centella de fe que Jesús le comunicó a él, es por eso que él proclamó la inocencia de Jesús. Y le comunicó y le transmitió otra centella tan importante, tan bellísima y por otro lado a veces tan difícil, que es el de reconocimiento de su pecado, reconocimiento humilde, reconocimiento sincero, reconocimiento profundo. Y otra virtud, la valentía, porque él proclamó la inocencia de Jesús en medio de un clima completamente hostil, de personas que se molestaban, de personas que pedían su muerte, personas que no estaban compenetradas de aquello que sucedía en lo alto de la cruz. ¿Qué lección podemos sacar nosotros de este acontecimiento? Es que por más que estemos sumergidos en el pecado, por más que estemos sufriendo, por más que nos parezca imposible el perdón de Dios por la enormidad de nuestros pecados, mantengamos nuestra confianza, mantengamos nuestro corazón unidos al de Jesús y en ese momento proclamemos delante de Dios o delante de los ángeles o delante de los hombres la inocencia de Jesús, la pureza de Jesús, la divinidad de Jesús, la bondad de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y pidamos de todo corazón perdón. Seremos perdonados y escucharemos en lo más hondo de nuestra alma: yo te lo prometo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de nuestro Señor perdonar, después de nuestro Señor prometer el paraíso a aquellos que Él perdonó, en esta tercera palabra aparece aquella por cuyas oraciones el buen ladrón recibió la gracia de la fe y del arrepentimiento. Aparece aquella que por sus oraciones y su mediación infundió en todos los corazones el pedido de perdón y el amor a ese Hijo que estaba crucificado. Y aparece la Santísima Virgen Nuestra Señora. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. El sufrimiento de Jesús, el sufrimiento de su madre estaban llegando a su auge. Jesús por los sufrimientos físicos y morales, la Santísima Virgen por sus sufrimientos morales. Y ella estaba al pie de la cruz. Hay un bello canto que es Stabat Mater Dolorosa. Ese Stabat, ella estaba, pero estaba de pie. Estaba llena de dolor, pero llena de fortaleza. Estaba llena de dolor, llena de fortaleza, porque estaba llena de confianza, porque sabía todo lo que estaba sucediendo ahí y sabía que todo lo que estaba sucediendo era por la voluntad del Padre. Y en ese momento de dolor, ella al pie de la cruz, en ella estábamos presentes todos nosotros, porque ella sabía que todos esos sufrimientos era para la redención de todos los hijos de Jesús y de ahí en adelante de todos los hijos de ella. Si se juntasen todos los dolores
de todas las madres del mundo en un solo corazón no alcanzarían para medir el dolor que la Santísima Virgen tenía en su corazón, pues por más que una madre ame a su hijo, nunca ninguna madre amó tanto a su hijo como la Virgen María a su hijo Jesús. Pues bien, ahí estaba ella, de pie, pero como digo, llena de fe, de fortaleza y de esperanza. Y otra cosa, ella iba consintiendo cada uno de los acontecimientos o cada uno de los sufrimientos que estaba sufriendo su divino Hijo. Hubo un fiat lleno de alegría, lleno de luz, fue cuando el arcángel San Gabriel dijo que ella iba, o lo anunció, que ella iba a ser Madre de Dios. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Magnífico. Pero acá hay otro fiat, otro hágase en mí y hágase en él la palabra de Dios, porque Él lo quiere y es para la redención del género humano. Si Dios lo quiere, si mi Hijo lo quiere, yo también lo quiero. Es por eso que ella también es saludada como medianera. Ella es saludada como corredentora, porque la carne y la sangre que estaba clavada en la cruz había sido suministrada, carne y sangre, por su madre, la Santísima Virgen María. Pero los apóstoles de Jesús, que Él tanto amaba, habían huido en el huerto de los olivos. Estaba ella sola con las santas mujeres. Pero con toda seguridad, ruegos de la Santísima Virgen, uno de los apóstoles amados, San Juan, llega a último momento a hacer compañía a la Virgen y estar al pie de la cruz. Con qué alegría nuestro Señor debe haber visto a ese apóstol que había huido, pero estaba de vuelta. No había conseguido el perdón apenas San Dimas, había conseguido el perdón también San Juan, como lo iba a conseguir después San Pedro, como lo iban a conseguir luego los apóstoles y discípulos que iban rumbo a Emaús, y nuestro Señor les sale al camino para volverlos al redil. A partir de San Juan Bautista, de San Juan Evangelista, vuelven los apóstoles, y esa es la alegría de Jesús en este momento concreto, ver a San Juan, el Hijo que vuelve. Y vuelve junto a la Santísima Virgen, y ahí es con nuestro Señor, ve a ella y lo ve a Él, y le dice estas palabras: Madre, he ahí a tu Hijo, como diciéndole, ahí llegó el que tenía que llegar, te lo encomiendo. Y le dice al Hijo que acaba de llegar: Hijo, ahí tienes a tu madre, como diciendo, yo subiré al cielo, pero te dejo a ella. En ella me encontrarás a mí, y en mí encontrarás a ella. Por tanto, pidamos en esta palabra de madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, la gracia de tener una gran devoción a la Santísima Virgen María. El doctor Plinio Correa de Oliveira, nuestro padre espiritual, en su testamento, una de las cláusulas de su testamento espiritual, él decía: pido a todos y a cada uno de mis hijos espirituales, y se los pido de rodillas, que sean siempre y cada vez más devotos de la Santísima Virgen. Que nunca se apague o nunca se aparte de vuestros labios el nombre de la Santísima Virgen María. Eso es lo que tenemos que pedir en estas palabras de Jesús en la cruz, que seamos siempre grandes devotos de la Santísima Virgen, porque con ella nunca fallaremos, con ella nunca nos alejaremos de Jesús. Y si algún día nos alejamos, será ella que nos trae de vuelta, como trajo de vuelta a San Juan el Evangelista a los pies de la cruz. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es uno de los momentos más angustiantes y tal vez más misteriosos de la pasión de nuestro Señor. Pues nuestro Señor sufre en sí, siente en sí el aparente abandono de Dios. Misterio, pues siendo Él Dios, gozaba permanentemente de la visión beatífica. Pero por un momento en su parte humana esa alegría
que le comunicaba la divinidad, esa comunicación, por así decir, parece interrumpida. Y por así decir, él siente en sí solamente su humanidad. Y esa comunicación, como digo, con la divinidad parece interrumpida. Es un misterio de Dios. Pero también, por supuesto, permitido por Dios, porque cualquier sufrimiento acompañado de una consolación espiritual no es sufrimiento. Hay ciertos momentos que el auge del sufrimiento viene acompañada por esa sensación de abandono, por esa sensación de sequedad, por esa sensación que parece decirnos que todo sufrimiento es inútil o que todo sufrimiento no tiene sentido. No obstante eso, en medio de la aridez, del sentimiento del abandono, nuestro Señor sigue sumiso a la voluntad divina. Y ese gemido, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado?, no es un gemido de protesta, no es un gemido de rebelión, no es un gemido de como quien pide cuenta, Señor, ¿por qué me has hecho esto?, sino es un gemido lleno de amor, lleno de sumisión. Señor, ¿por qué me has abandonado? Y seguramente nuestro Señor exclamó eso en un tono como diciendo: Señor, yo no entiendo, pero si tú quieres, aquí estoy, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si tengo que pasar por este trago amargo, esta situación amargo del abandono, en el cual el alma no tiene consolaciones de Dios, así sea, Señor. Si es para la redención de mis hijos, si es para la redención del género humano. Y la Santísima Virgen, como toda madre que conoce a su hijo más que nadie, seguramente ella también percibió, primero que escuchó, y segundo, escuchando, percibió la situación en la cual su divino Hijo estaba pasando. Pero él a todo momento decía: sí, Señor, acepto. ¿Por qué? Acepto cada sufrimiento para salvar a mis hijos. ¿Qué lección podemos sacar de aquí? Sepamos también nosotros, cuando en nuestra vida nos abandona la consolación espiritual, cuando experimentamos ese sentimiento mentiroso del aparente abandono de Dios, sepamos que Él siempre está a nuestro lado, por más que no lo sintamos, por más que a veces lo sintamos lejos, por más que a veces sintamos en un sentimiento mentiroso que Él nos da la espalda. Eso no es verdad. Aceptemos eso como parte de expiación de nuestros pecados, pero sobre todo como una prueba para nuestra fe. Porque si en esos momentos aceptamos la voluntad de Dios, nuestra fe, en cambio de disminuir, va a crecer. Porque en ese momento es que practicamos los grandes actos de fe en la cercanía de Jesús, en el amor de Jesús, en la intercesión de la Santísima Virgen María. Pidamos a Jesús, por medio de la Santísima Virgen, Virgen de los dolores, Virgen de la fortaleza, Virgen de la fe, Virgen de la esperanza, que tengamos en medio de todas las probaciones esa actitud que ella siempre tuvo: estar al pie de la cruz, pero estar de pie, lleno de confianza y lleno de esperanza, pues vuelvo a repetir, Jesús nunca nos abandona, como Dios Padre nunca abandonó a su divino Hijo. Quinta palabra: tengo sed. Al sufrimiento espiritual de ese sentimiento de abandono, como meditamos en la palabra anterior, viene un sufrimiento que se diría físico, pero también es un sentimiento espiritual. ¿Por qué? Porque él dice: tengo sed. Sin duda él tenía sed física, pues él desde la mañana temprano había sido juzgado, había sido sometido a todo tipo de injusticia, había cargado la cruz, estaba en la cruz, había perdido sangre y por supuesto tenía una sed, y debería ser una sed abrasadora, debería ser una sed ardiente,
Todos nosotros alguna vez experimentamos una sed y no teníamos cómo saciarla, sabemos lo que es la sed. Pues los sentimientos que hayamos tenido físicos de sed no es nada comparado con la sed abrasadora que él tenía. Pero no nos quedemos apenas en ese sentimiento físico que aumentaba también, por supuesto, el dolor de Jesús. Esa sed tenía también un sentido espiritual. ¿Qué es la sed? La sed es algo que uno ansía. Uno puede decir, tengo sed de realizar tal cosa. Es una aspiración profunda del alma, es una aspiración ardiente. Y él tenía sed de agua, pero tenía sed de otras cosas. Él tenía sed de nosotros, tenía sed de nuestra redención, tenía sed de todos los hijos que iban a sucederse de ahí en adelante hasta el fin de los tiempos. Tenía sed del mundo, para que ese mundo se conformase, tomase la forma, siguiese las enseñanzas de Jesús. Tenía sed de la santidad de cada uno de nosotros, tenía sed de nuestras virtudes, tenía sed de la Santa Iglesia para que ella llegase a reflejar a los ojos del mundo su santidad, la perfección de su Maestro. Tenía sed de las almas que estaban en pecado y tenía sed de que ellas se acercasen, como el buen ladrón, a pedirle perdón. Tenía sed de perdonar, tenía sed de restaurar, tenía sed de convertir, tenía sed de encender en los corazones de todos los hombres esa llama de la fe, esa llama de la esperanza, esa llama de la caridad. De eso es que él tenía sed. Tenía sed de que el mundo reconociese a Jesús como Rey del universo. Tenía sed de que todos nos mantuviésemos unidos a la Santísima Virgen. Tenía sed de ese reino de María que San Luis Grignion de Montfort anuncia. Que llegará un momento en que Jesús dará, por así decir, las riendas del mundo a su Santísima Madre, para que ella lo gobierne con su amor y su misericordia. Tenía sed, como digo, de perdonar. Cierta vez al doctor Plinio, que él iba describiendo el camino de perdición que el mundo iba siguiendo, adoptando costumbres depravadas, perdiendo la fe en muchos. Y alguien le preguntaba al doctor Plinio, ¿qué es lo que necesita el mundo? El mundo necesita un gran sacudón, un gran castigo. Él decía, el mundo necesita un gran perdón. Y ese perdón es obtenido a ruegos de la Santísima Virgen. Por tanto, él tenía también sed de la conversión del mundo, porque él tenía sed de perdonar. Y se perdona aquel que se acerca a él, como el buen ladrón, a pedir perdón. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor satisfacer la sed que él tenía. ¿Y cómo la satisfacemos? La satisfacemos siguiendo sus enseñanzas, amando sus enseñanzas, proclamando el reino de Dios, trabajando para que el reino de Dios se instaure en el mundo, pidiendo por medio de la Santísima Virgen que nos obtenga a nosotros esa sed, porque en ese momento, desde la cruz, Dios nos tuvo presente a todos y cada uno de nosotros. Un acto de virtud, un acto de reparación que nosotros hagamos hoy, consolar a nuestro Señor en la cruz. Que sea el día en que nosotros consolemos al corazón de Jesús y nos volvamos a Él por medio de la Santísima Virgen y le digamos, Señor, quiero satisfacer la sed que tú tuviste de mí. A ruego de la Santísima Virgen, hacedme santo. Sexta palabra. Todo está consumado. Todo fue hecho. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol San Pablo. He combatido el buen combate, he recorrido toda la carrera, ahora espero, Señor, el premio de tu gloria. El deber fue cumplido. No hubo una palabra que tenía que pronunciar que no la hubiese pronunciado, no hubo un sufrimiento que tuviese que sufrir y que no fue sufrido. No hubo un acto de paciencia que tuviese que practicar y no fuese practicado. No hubo un perdón que él tenía que dar que no hubiese sido dado. Como nos dice el profeta Isaías,
mi barba, pero yo endurecía el rostro como el pedernal y ofrecía mis espaldas a los latigazos que me daban, no retrocedí delante de nada. Mismo cuando caí una vez con la cruz, por debilidad me levanté y seguí. Y caí una tercera vez, pero seguí porque tenía que llegar al fin del cumplimiento de todo mi deber. Y el cumplimiento de mi deber no estaba apenas en el camino de la cruz, sino en lo alto del Calvario. Y esto que nuestro Señor nos dice, está todo consumado, y diciendo, el deber está cumplido. Qué cosa bonita. Y todos nosotros tenemos un deber que cumplir. Miren, el doctor Plinio, él nos decía, nos recordaba eso, y decía que entre los pintores, entre los artistas, unos gustan pintar el amanecer, otros gustan pintar los atardeceres. Y él nos preguntaba, ¿a ustedes qué les gusta más, los atardeceres o los amaneceres? Unos decían una cosa, otros decían otra. Y él nos decía que los amaneceres tienen la belleza de algo que comienza, tiene la belleza de algo que despunta en el horizonte y comienza el brillo, comienza a iluminar. El atardecer tiene algo de triste, pero tiene algo de bello. El amanecer es la esperanza. El atardecer es el deber cumplido. Una cosa es la esperanza, muchos defraudan la esperanza, pero cuando uno cumplió con el deber es la esperanza que fue cumplida y la esperanza que no fue defraudada. Y ahí está nuestro Señor a lo alto de la cruz diciendo todo lo que tenía que ser hecho, fue hecho. Todo lo que el Padre pidió de mí, fue hecho. Tenemos que pedir a Dios nuestro Señor eso, que al fin de nuestra vida nosotros podamos decir, Señor, todo lo que tú me pediste fue cumplido. Aquí estoy yo. Es verdad que algunas veces caí, es verdad que algunas veces pequé, es verdad que algunas veces fui cobarde, es verdad que algunas veces retrocedí, pero después de eso fui perdonado y aquí estoy. Lo importante es cuando nuestro Señor nos llame, es estar en el camino de Él. Eso es cumplir con el deber. Pero nosotros no cumplimos con el deber si no es por la gracia de Dios, si no es por una fortaleza que es fruto de la fe que esté en nuestra alma, y esa fe, esa fortaleza, esa esperanza que nunca se acaba a pesar de las contrariedades, ese amor es conseguido por medio de las oraciones y de la mediación de la Santísima Virgen María. Entonces, en este consumatum est, es decir, todo fue consumado, se cierra la vida magnífica, esplendorosa, extraordinaria, llena de triunfo, pero llena de dolor, pero también llena de triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea nuestra vida. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor, por intercesión de su Madre Santísima, la gracia de esa fe hasta el final de nuestra existencia. Séptima palabra: en tus manos, Padre, encomiendo mi alma, o encomiendo mi espíritu. En la sexta palabra nosotros meditamos esa palabra de nuestro Señor, todo ha concluido. Pero ¿saben qué? Realmente no estaba concluido, ahí comenzaba todo. Porque es en el momento de la consumación de su redención es que todo comienza. Encomiendo mi espíritu, ¿a quién? A Dios Padre. Ahí viene la glorificación de Dios, de Jesús. La glorificación de Jesús por haber cumplido con su deber. Y ahí nosotros debemos comprender eso, que con la muerte nada termina. Por el contrario, con la muerte, cuando nosotros digamos también, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí comienza la verdadera historia nuestra. Nuestra vida es la prehistoria. La poshistoria, la historia verdadera comienza después y la conquistamos en esta vida. Vamos a vivir nuestra vida con esa esperanza profunda en nuestro corazón, que lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra existencia, nuestra verdadera historia, es cuando nosotros cerramos los ojos a esta vida
y nosotros decimos: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y si nosotros hacemos esa oración por las manos de la Santísima Virgen: Señora, presentadme a vuestro divino Hijo. Mis acciones, mi vida, presentada por vuestras manos, tiene otro valor, porque la Santísima Virgen sabrá disculpar nuestros errores, nuestras faltas, y Él nos recibirá, más que por nuestros méritos, por las oraciones y el pedido de clemencia de la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Madre de Jesús. Vivamos, por tanto, con el corazón lleno de confianza, que Él nos está esperando para ahí nosotros realmente vivir nuestra vida verdadera, que es la vida eterna. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.